tardes. Soy Luis Pompilio Sánchez y en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la bienvenida a este conversatorio que ofrecerán las profesoras Magali Vázquez y René Moros y los profesores Jorge Rosell y Giovanni Rionero, quienes disertarán sobre la sentencia 857-2022 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el riesgo que su contenido podría significar para la libertad personal. Esta actividad se ofrece en el marco del llamado a preinscripciones para nuestros programas de posgrado trimestrales y concretamente de nuestra especialización en ciencias penales y criminológicas. El llamado a postulaciones para nuevos ingresos cierra este viernes 25 de noviembre. Así que los invitamos a conocer nuestra oferta académica y los requisitos y proceso de preinscripción visitando nuestra página web www.posgrado.ucap.edu.be. Nuestro panel está integrado por las profesoras Magali Vázquez y René Moros y los profesores Giovanni Rionero y Jorge Rosell. Magali Vázquez es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en ciencias penales y criminológicas y doctora en Derecho por la misma universidad. Fue profesora de Derecho Penal en la Universidad Central de Venezuela y de Enjuiciamiento Criminal en el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios. Es profesora de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal en pre- y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue abogada de la Oficina de Investigación y Asesoría Jurídica y asesora de la Comisión Legislativa del Congreso de la República. Redactora del Código Orgánico Procesal Penal y de la Ley Especial contra Delitos Informáticos. Es autora de varias obras y artículos relacionados con el proceso penal venezolano, ponente en numerosas conferencias sobre la materia y árbitro de revistas especializadas en área penal y procesal penal. Fue asesora de la Comisión de Evaluación y Concursos de Oposición para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial, directora de la Escuela de Derecho de Caracas, decana encargada de la Facultad de Derecho y directora general de los estudios de posgrado, y actualmente secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello. La profesora René Moros es abogada, especialista en ciencias penales y criminológicas por la Universidad Central de Venezuela y doctoranda en ciencias penales y criminalísticas por la Universidad de Margarita. Es profesor en la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Margarita, docente del Diplomado de Género y Derechos Humanos de la Escuela Nacional de la Magistratura, es conferencista, articulista, productora de contenidos jurídicos y abogada litigante. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Fiscales, en la Escuela Nacional de la Magistratura, en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Santa Rosa. René Moros ha desempeñado, entre otros cargos, el de jueza y presidenta de la Corte de Apelaciones de Rendido en lo Penal con competencia en delitos de violencia contra la mujer del área metropolitana de Caracas, coordinadora del secreto judicial con competencia en delitos de violencia contra la mujer del área metropolitana de Caracas, asesora de la Inspectoría General de Tribunales, tercera con juez de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y jueza de primera instancia en lo penal en funciones de control, juicio y ejecución en los circuitos judiciales del área metropolitana de Caracas y Miranda. Por su parte, el profesor Giovanni Rionero es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en ciencias penales y criminológicas por la Universidad Central de Venezuela, cursó estudios en Derecho Penal Sustantivo, Derecho Procesal Penal y Pruebas Penales en la Universidad Externado de Colombia, es egresado del Diplomado en Derecho Penal del Ministerio Público, fue investigador y docente en el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, es profesor de posgrado de nuestra universidad y de la Universidad Santa María. Es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Escuela Nacional de Fiscales, subdirector de la Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público
y es autor de múltiples obras en materia penal y procesal penal. Finalmente nos acompaña en línea el profesor Jorge Rosell. Jorge Rosell es abogado, doctor en Derecho y docente. Es profesor titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, profesor de posgrado en las universidades de Carabobo, del Zulia, Central de Venezuela, de los Andes, Católica Andrés Bello y Católica del Táchira. Como funcionario judicial, el doctor Rosell fue juez de municipio, distrito e instrucción, juez de primera instancia y superior penal, magistrado y presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Fue asesor de la Comisión para la Reforma del Estado para el nuevo sistema procesal penal, asesor de la Comisión Legislativa del Congreso para la redacción del Código Orgánico Procesal Penal, del cual fue corredactor, y fue también corredactor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Consejo de la Judicatura, la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público. El profesor Rosell ha realizado publicaciones sobre derecho penal, derecho procesal penal y derechos humanos. Este es nuestro panel de expertas y expertos, a quienes agradecemos por su presencia y participación. En un primer momento, los profesores nos van a ofrecer su interpretación y sus comentarios respecto a la sentencia, cada uno de ellos aproximadamente en 15 minutos, para luego dar paso a una sesión de preguntas y respuestas. Las personas que nos acompañan a través de la sesión de Zoom pueden formular sus comentarios y preguntas a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación. Y las personas presentes podrán formular sus preguntas de viva voz. Vamos a comenzar con el profesor Jorge Rosell. Luego nos presentará su intervención la profesora René Moros, luego el profesor Giovanni Rionero, para cerrar con la profesora Magali Laza. Bienvenidos y gracias. Profesor Rosell. Ajá. ¿Cuánto tiempo tengo, profesor Sánchez, que no le escuché? 15 minutos, profesor, aproximadamente. 15 minutos. Sí, más que suficiente para las 4 tonterías que voy a decir. Pues. Entonces, bueno, saludos a Magali, a René, a Giovanni, bueno, y al profesor Sánchez, que es mi brazo derecho allá en la universidad para los cursos de posgrado. Bueno, hace algunos años escribí una monografía, un artículo titulado Las sentencias inconstitucionales de la Sala Constitucional. Bueno, tenía como motivo, el motivo principal de ese artículo era alertar de los peligros de la jurisprudencia vinculante que, por desgracia, se consagra en el artículo 335 de la Constitución. Recuerden algo fundamental: la jurisprudencia vinculante, la jurisprudencia obligatoria, viola los principios básicos de un derecho, de una judicatura democrática. Hace de la judicatura, hace una institución dirigida de manera, a veces, bueno, como lo vamos a ver ahora, de manera irregular por parte de la cúpula, que en este caso es el Tribunal Supremo de Justicia. Esto, pienso yo, que una de las primeras enmiendas que debe realizarse una vez que entremos en la época democrática a la Constitución es eliminar esa decisión o esa disposición que hace vinculante a la sentencia de la Sala Constitucional. Entre estas decisiones, en ese artículo destacaba, eso fue hace algunos años, destacaba, espérense un momentico que se me enredó el papagayo aquí. Destacaba la sentencia del 12 de septiembre del 2001 que declaraba los delitos de droga como crímenes de lesa humanidad. Deben recordar eso. Yo en esa época era magistrado presidente de la Sala Penal y tuve que firmar esa horrible sentencia, que encima de eso subió
no sé por qué razón, en este momento no recuerdo, subió a la Sala Constitucional y o tomó la Sala Constitucional ese criterio y declaró a los delitos de droga como crímenes de lesa humanidad. Bueno, además de que viola la integridad del derecho penal internacional, sin ninguna duda, está basado en una lectura dolosamente engañosa de los artículos 29 y 271 de la Constitución. En ninguno de esos artículos se establecía o se establece que los delitos de droga son crímenes de lesa humanidad. Bueno, es una mentira hecha sentencia, pues, prácticamente. La sentencia, por otra parte, hubo otra sentencia que comenté en ese artículo, la sentencia del 20 de marzo del 2005, que resucitaba el secreto sumarial del sistema inquisitivo, al considerar al acto de imputación formal como exclusivo del Ministerio Público, declarando que luego de dicho acto es que el encartado y su defensa tienen derecho a acceder a las actas. Bueno, entonces es igual al secreto sumarial del Código de Enjuiciamiento Criminal, en donde una vez dictado el auto de detención, una vez realizado todas las diligencias del sumario, podía la persona, el imputado, en ese caso el indiciado, enterarse de las actas. Entonces esto viola el derecho a la defensa, el derecho a la igualdad de las partes. Bueno, entonces todo ello viola el contenido de los artículos 126 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Por qué? ¿Por qué lo viola? Esto viola el artículo 126 del Código Orgánico Procesal Penal, porque este artículo declara que toda persona es imputada una vez que se realicen los primeros actos de investigación. Entonces, no es necesario que se declare imputado, sino que por ser investigado ya es imputado. Entonces, esto, desgraciadamente, la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal lo hace todavía aparentemente legalizan esta situación, pero el 126 sigue vigente, en donde se establece que toda persona investigada del solo hecho, desde el primer acto de investigación, debe considerar como imputado. Bueno, además de otras decisiones, me refería a la inconstitucional sentencia del 19 de marzo del 2004, mediante la cual la Sala Constitucional autorizaba a los órganos policiales realizar declaraciones de detenciones violando la ley. En la sentencia se leía algo tan espantoso como lo siguiente: las violaciones constitucionales cometidas por los órganos policiales se suspenden una vez dictada la orden provisional de detención por parte del juez. Es como borrón y cuenta nueva, pues. Es decir, como si esto no pasó. ¿Cómo es posible que una decisión de un juez de control borre lo sucedido, en el sentido de que esa persona no fue detenida en flagrancia? Bueno, entonces, ahora toca el turno a una sentencia de la Sala Constitucional del 27 de octubre del 2022, que ratifica el criterio antes referido, con ponencia de la magistrada Michel Adriana Velázquez Guillet, de una confusión y un caos propio de quien nunca ha redactado una sentencia judicial. Lo desarrollado en estas 24 páginas, farragosas páginas, se ha podido hacer en una y media máximo, para repetir conforme al criterio reinante por esta transgresora sala, y cito textualmente, considera que las presuntas violaciones alegadas por el accionante cesaron con el dictamen judicial del juez de control, o bien que la detención, oigan bien, cito que textualmente, no lesionó derechos constitucionales del supuesto agraviado, ya que al ser presentado en la audiencia se hizo garantizándole todos los derechos, y aun cuando fue presentado 3 días después, o sea, no se le violaron ningún derecho, pues, fue presentado 3 días después, tal vulneración de los derechos y garantías constitucionales cesaron con su presentación ante el juez de control, que acordó mantener la medida de privación preventiva de libertad.
Más cinismo no cabe en una sentencia. Se sustituye los hechos reales y probados que la persona no fue detenida en flagrancia por un formalismo, la orden de detención judicial basada en un supuesto falso, porque no fue detenido en flagrancia. Es una abstracción que suplanta la realidad. Es decir, estos jueces suplantan la realidad con una abstracción. Solo los esquizofrénicos pueden incurrir en este tipo de conducta. Eso es una sentencia esquizoide, pues. Debe recordarse el principio que a veces se olvida. Toda persona a quien se le impute un delito debe permanecer en libertad durante el proceso 229. Y solo por la aprehensión, por flagrancia o por orden judicial podrá ser detenida una persona, 234 y 236 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Si la detención policial no tuvo como base la flagrancia, esta es ilegal y debe ser revocada por el juez. La sentencia que comentamos desconoce estos principios y autoriza al juez a legitimar una detención que tiene por base la violación de los principios y de las disposiciones antes aludidas referentes a la libertad personal y al proceso penal. Lo peor de estas pavorosas pifias judiciales es que se convierten en jurisprudencia vinculante, violadora de garantías procesales, lo cual se agrava con la conducta de los perezosos y desvergonzados jueces del sistema penal. Cada vez que se presenta un asunto relacionado con los referidos, apelan por la fácil solución de copiar la sentencia sin razonar o explicar el motivo de la decisión. Teníamos la esperanza de que el agregado del artículo 175 de la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal cesaría esta corriente jurisprudencial, ya que tajantemente ordena que toda detención realizada en contravención de la Constitución y las leyes debe ser declarada nula y el juez deberá ordenar la libertad del detenido. El criterio altamente represivo de mentalidad inquisitiva, como el de la ponente Velázquez Grillet y de la sala a la cual pertenece, privó sobre los principios, las garantías y la misma ley, ratificando la jurisprudencia ilegal que venía sosteniendo el Tribunal Supremo. La salida, pienso yo que la salida mientras se produce la enmienda constitucional, que ojalá se dé, ante tales sentencias del Tribunal Supremo, es recurrir al control difuso constitucional, pues tales sentencias vinculantes pretenden tener la obligatoriedad de normas y se viola con ello la Constitución. El juez está entonces obligado a desaplicarla. Si esa norma es una norma individualizada, una sentencia, y además de eso tiene una característica de norma jurídica por pretender ser obligatoria, coincide con los parámetros necesarios para aplicar el control difuso constitucional. Eso debe hacer el juez, desaplicar esa sentencia. Ahora, pero pobre de aquel juez que ose hacer lo indicado, pues terminará destituido o peor aún, podrá seguir el doloroso sendero de la digna juez María Lourdes Afiuni. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Rosell. Vamos a escuchar entonces al profesor Giovanni Rionero. No sé si, perdón, a la profesora René Moros. Profesora, desde allá, como usted prefiera. ¿Sí? Si se hace fácil desde aquí, si no, sí, sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradezco la invitación de la doctora Magali Vázquez, porque esta es una casa de estudio donde siempre me gusta estar, pero es difícil para mí a veces por las múltiples actividades que uno tiene el día a día, pero me gusta mucho su forma de impartir el derecho y sobre todo el derecho procesal penal.
También estoy contenta porque estoy con mi amigo Giovanni Rionero, con la propia Magali y con el doctor Jorge Rosela, que admiro y siempre he aspirado toda mi vida en su función como juez. Hoy en día como académico, como juez ya está retirado. Principalmente creo que, bueno, esto es un conversatorio, creo que voy a quitarme un poco la formalidad en el tema de la exposición, y esto surge a raíz de una sentencia que publicó el Tribunal Supremo de Justicia recientemente, el 27 de octubre del presente año, que nos hizo ruido a todos aquellos que estamos esperanzados en que el garantismo vuelva al sistema procesal penal, en que podamos trabajar en el proceso penal que hemos soñado, es decir, que podamos exigir las garantías, podamos exigir los derechos de nuestros defendidos y justiciables, y es por ello que nos preocupó. Nos preocupó y bueno, surgieron algunas tendencias que dan por muerto el artículo 175, recientemente reformado en el Código Orgánico Procesal Penal, que consideran que es letra muerta el artículo 44, numeral primero constitucional, en atención a esta vigencia de esta nueva sentencia de la Sala Constitucional. Y eso especialmente a mí me preocupó bastante, porque bueno, tenemos que decidir en qué bando estamos. Si estamos en el bando de los fatalistas, si estamos en el bando de que queremos que todo explote y que nada funcione, o estamos en el bando de los ciudadanos y ciudadanas que estamos esperanzados en que esto arranque, ¿no? Entonces, un poco traerles una reflexión. Los primeros comentarios son de orden general, pensando en nuestra labor como estudiantes, abogados y abogadas de este país, de integrantes del sistema de justicia, principalmente como ciudadanos y ciudadanas, es decir, los que queremos contribuir positivamente con el país. ¿Cómo debemos interpretar entonces esta sentencia? ¿La debemos interpretar a espaldas de la Constitución o la debemos interpretar frente a la Constitución? Entonces, si nosotros la interpretamos de espaldas a la Constitución, estamos entonces en el lado de quienes quieren que esto sea un desorden, que haya caos, ¿verdad? De que nos quedemos en la anomia y bueno, esto no sirve, esto se acabó, este es el acabose, esta sentencia nos conduce a que nos dediquemos a otra cosa. No, pero sí, nos podemos dedicar a otra cosa, pero somos ciudadanos y ciudadanas, transitamos todos los días por este país y el 44 numeral primero nos protege. Y en el entendido que esta sentencia pudiera no protegernos, entonces el título del conversatorio tiene relevancia porque pudiera ser un riesgo para la libertad personal. Entonces, si nos situamos en el segundo bando, no tendríamos nada que hacer, simplemente diríamos que esta sentencia está proclive a que este país no arranque, que esto es un caos, que no tenemos el derecho a la libertad personal, no podemos exigirlo, no hay juez que nos lo garantice, y bueno, podemos hacer unas interpretaciones y unos trabajos muy bonitos, pero con ello no salimos de ahí, pues no salimos de la anomia, no salimos del desorden, no salimos de la tristeza y del pesimismo y de la depresión. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo la interpretamos? ¿La interpretamos así? ¿La interpretamos de espaldas a la Constitución? La interpretamos como una nueva 526, que ya les voy a decir, ese 526 no dice lo que los jueces se abrogaron. No dice, usted juez convalide una detención arbitraria. No lo dice. Los jueces interpretaron a espaldas de la Constitución la sentencia 526. Y con esa interpretación a espaldas de la Constitución, nosotros asumimos que esa sentencia vinculaba al juez a, una palabra que me choca, convalidar una violación a la libertad personal. Cosa que no dice la Constitución, la sentencia 526, y como tampoco dice esta 857, que no lo puede decir. Entonces, si nosotros la interpretamos a espaldas de la Constitución, decimos, bueno, esta sentencia echa por tierra el derecho que tiene cualquier ciudadano de transitar libremente en este país sin ser retenido bajo las excepciones establecidas en el 44 numeral primero constitucional, es decir, sin que medie previamente una orden de detención judicial o que se encuentre cometiendo un delito flagrante. Si pensamos en qué es lo correcto, es decir, que la vamos a interpretar conforme a los principios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico,
los principios constitucionales, si aplicamos a leerla una interpretación que no se salga de la Constitución, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta sentencia es inocua a los efectos de el riesgo a la libertad personal. ¿Por qué? Bueno, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia puede ser muy mala y la podemos ver en lo interno, en lo íntimo, aquí con nosotros, como una sentencia muy mala. Pero esto no significa que no la podamos interpretar a la luz y en la vigencia de nuestra Constitución. Que dentro de esa decisión, que es un poco, como dijo el doctor Rosell, difícil de leer, de entender, ¿okay? Si a nosotros nos parece que es una decisión que es un poco fuera del contexto incluso de que se planteó el accionante, eso no significa que no se pueda leer e interpretar de acuerdo a los principios constitucionales. Entonces, en primer término, interpretarla y aplicarla, porque eso va para los jueces y juezas, principalmente en funciones de control de garantía. Interpretarla y aplicarla conforme a los principios constitucionales. Porque si yo me pongo a espaldas de la Constitución y soy juez o jueza de control de garantías o de corte de apelaciones, me va a encantar interpretarla conforme interpretaron la 526. Es decir, que la sentencia me autoriza a hacerme la loca o hacerme loco con relación al derecho fundamental de la libertad personal y entonces a, entre comillas, convalidar algo que no es convalidado. Y además eso no lo dice la 526. Entonces, si yo me pongo a espaldas de la Constitución, interpreto de esta manera, leo de esta manera, aplico de esta manera. Si me pongo con la Constitución, frente a la Constitución, de la mano a la Constitución, de cara a la Constitución, me voy a dar cuenta que la voy a leer y la voy a interpretar conforme a esos principios constitucionales. Vamos a dejar hacer un paréntesis aquí. Estos hechos ocurrieron en el año 2020. Estos hechos ocurrieron antes de la reforma del artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. La decisión de primera instancia se produjo en el año 2020. La decisión de la Corte de Apelaciones se produjo en el año 2021, antes de septiembre de 2021. Reforma del artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Por qué es importante esto? Porque el artículo 175, última parte del Código Orgánico Procesal Penal, que no hacía falta, como lo dijo una vez el autor de Magali Vázquez, no hacía falta incluir esa última parte en el 175 porque es el perogrullo que la Constitución establece, que es un derecho constitucional, que no lo detengan a uno sin orden, si no se encuentra la flagrancia y que se lo detuvieron, debe ser presentado ante el juez dentro de un lapso que no puede exceder de 48 horas. Si esa vigencia de la orden se pierde, debe conducir indefectiblemente a la libertad del aprendido. Pero estuvo muy bueno que se incluyera. ¿Por qué? Porque es una norma que obliga al juez o jueza en funciones de control a anular, decretar la nulidad, y no dice de aquellas decisiones, porque podría interpretarse a espaldas de la Constitución, el juez o la jueza, el fiscal o la fiscal, y decir, no, pero ahí no dice aquella libertad, aquel aprendido que no es presentado en el lapso. Solamente dice la detención, no, lo dice muy claro. Me voy a permitir leerlo. Dice, en los casos de detenciones que se realicen en contravención a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este código, las leyes y los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela serán considerados nulidades absolutas y en consecuencia el juez o jueza deberá ordenar la libertad sin restricciones y la remisión inmediata al Ministerio Público a los fines del inicio correspondiente de la correcta investigación por la detención anulada. O sea, no deja duda. Es aquella que se realiza sin orden judicial, aquella que se realiza sin que la persona se encuentre en la comisión flagrante del delito y aquella que se realiza con violación a lo dispuesto seguidamente en la Constitución. Es decir, sin que se presente a esta persona dentro del plazo de las 48 horas antes de su juez correspondiente. Entonces, si algo de eso se violenta en el curso de la aprehensión, esa detención resulta nula y el juez está en la obligación de declararla nula, y no solamente declarar nula, sino ordenar la libertad sin restricciones del aprendido y asimismo remitir las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público para que comience la investigación por la detención arbitraria.
¿Y qué va a determinar una investigación? Va a determinar que se incurrió en una privación ilegítima de libertad. ¿Y quiénes incurren entonces en la privación ilegítima de libertad? Los funcionarios o funcionarias que practicaron la presión, ¿verdad? Y que vencida la orden y transcurrido el plazo, no lo presentaron ante el juez. O no encontrándose la persona en las condiciones de una flagrancia, lo presentaron sin cumplir con estas circunstancias. O lo presentaron sin que tuviera una orden de detención judicial. Entonces, un poco, al verla así, yo como juez no me alegraría, me preocuparía. Porque si lo estoy viendo de cara a la Constitución y yo quiero ponerme a espaldas de la Constitución y tomar este 857 como una patente de corso, yo voy a incurrir en complicidad de esa ilegalidad, esa inconstitucionalidad de esa detención. Y bueno, ya hablaremos de cuáles serán los recursos que se establecen contra esa decisión tomada así por el juez, con independencia de la orden que tiene o de la obligación que tiene de anular la detención. Como les dije, la primera posibilidad, es decir, interpretar de espaldas de la Constitución, es ir a la anomia, es contribuir al caos, al desorden, no tener paz, incluso ir en contra de quienes estamos en el ejercicio libre de la profesión, de quienes nos dedicamos a esto de defender a las personas que cometen algún hecho punible o que no la cometen y están sujetos a estos procedimientos. Y la segunda, que contribuye al orden y a las garantías de los derechos, es esta de interpretarlo de cara a la Constitución. Una cosa muy mala, si lo interpretas viéndolo a través de los principios constitucionales y leyéndolo a través de la interpretación constitucional, puede convertirse en una cosa menos mala o hasta buena, ¿ok? Pero hay que leerla, hay que interpretarla de esa manera. Esta decisión, efectivamente, en lo interno, en lo íntimo, esto no es tan íntimo porque estamos por Zoom, no es buena, ¿ok? No es una decisión que uno pudiera decir, oye, tomo de ella sus extractos, sus razonamientos, citas a varios precedentes jurisprudenciales y con ello me apoyo. No, es una decisión que incluso es difícil de leerla porque es un poco enreveresada, es una reacción farragosa, pero sin embargo uno puede leerla e interpretarla no a espaldas de la Constitución, sino de acuerdo con los principios constitucionales. Entonces, eso es lo que mejor podemos hacer para contribuir positivamente con la sociedad y no es otra cosa que seguir entonces la interpretación constitucionalizante, ¿ok? En un segundo orden, unos comentarios que llevan en concreto a la sentencia, aquí es donde vamos a pelear los dos. Yo no sé si para allá va a pelear con nosotros. Aquí vamos a pelear los dos. Es que yo vengo viendo que la sentencia no se refiere a una detención ilegal. O sea, no hace referencia a vamos a corregir. La sentencia no se refiere al plazo, ¿ok? No se refiere a la ilegitimidad de la detención por el transcurso del tiempo, ¿ok? Si bien uno va a ver en la decisión que hay una cita a la decisión de la Corte de Apelaciones, el análisis que hace la sentencia de amparo no es con relación a la violación del lapso para la presentación del imputado dentro de las 48 horas siguientes a su detención. El accionante tampoco hace mención y no denuncia esto. El accionante no denuncia que la detención se convierte en ilegítima por el transcurso excesivo de este lapso. O sea, no dice que la orden de detención perdió su vigencia por el transcurso del lapso. El accionante hace mención a que no hay orden de detención judicial. Para el accionante, la orden de detención judicial comunicada por un juez de control mediante un oficio con número de orden, con número de oficio al órgano de aprehensión, no constituye una orden de detención judicial. Esa orden de detención judicial de extrema necesidad de urgencia de la que nos habla el último parte del 236, es decir, la que uno gira por vía telefónica o por cualquier otro medio de carácter informal, para el accionante no es, en este caso, una orden de detención judicial. Así, tan claro. Es decir, llamar
comunicar con un oficio que efectivamente se autoriza la detención de una persona por esta vía, para el accionante no constituye la orden de detención judicial. Y así las cosas, para el accionante, se está violentando el artículo 49 del numeral primero constitucional porque no estamos en presencia de una orden de detención judicial. Adicionalmente a esto, el accionante dice que esa orden no fue motivada. Es decir, dentro de las 12 horas siguientes, es sabido que el 236 obliga al juez de control que ordenó esa detención por este medio, por estas vías, a fundamentarla, es decir, a motivarla de acuerdo a los parámetros 236, y eso debe hacerse en un auto. Pero la discusión está en si esa comunicación, esa orden de detención es legítima o no, y luego viene la discusión de si ya librada en esa forma, el hecho de no haberla fundamentado, entonces la hace ilegítima. No menciona el accionante que la violación constitucional se refiera al paso del tiempo, es decir, a que se constituya ilegítima la detención porque se excedió en el lapso de la orden, o sea, en el lapso que establece la Constitución. Es decir, librada la orden, no se presentó a la persona dentro de las 48 horas siguientes. Y las interpretaciones de la sentencia no solamente tienen que hacerse con relación a la propia interpretación que hace la decisión, sino también tiene que hacerse con relación al caso específico. Entonces, hay una casuística en esta sentencia bien delimitada y hace referencia a 2 audiencias de imputación, hace referencia a una aprehensión por un delito menos grave y nos hace entender que mientras el imputado había sido favorecido con una medida cautelar menos gravosa en un tribunal municipal, llega la comunicación vía telefónica con el oficio, con el oficio al órgano opresor para que detengan a la persona al tribunal donde se estaba realizando, se acaba de realizar esta audiencia de presentación. Luego de esto, hay una declinatoria de competencia de aquella juez que libró la orden que tenía que fundamentarla dentro de las 12 horas siguientes. Y en ese interín surge entonces la nueva audiencia de presentación y el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad que se entiende, según la redacción de la decisión, que se dictó a través de estos parámetros de la extrema necesidad y urgencia. Entonces, no se está discutiendo esto, pero la sala, yo lo comentaba con el doctor Giovanni, hace una infeliz cita a la sentencia 526. Pero no es una infeliz cita de la sala porque la sala quiera ratificar su criterio así nomás. Es que la Corte de Apelaciones y la sala abre comillas en su decisión, hace lo siguiente. La Corte de Apelaciones dice, y la sala de la Constitucional abre comillas, dice, no se ha causado gravamen alguno, y mucho menos de condición irreparable, con la decisión tomada por la jueza de la recurrida, cuya decisión se revisa por no ser de carácter definitivo, ya que puede cambiar en la misma o en la siguiente fase del proceso atendiendo a los parámetros legales. Y termina diciendo lo siguiente. Que me comí la cita acá. Abre comillas. Y al no ser presentados a la audiencia, la misma se hizo garantizando de todos sus derechos en la que estaba asistido por su defensor, tuvo acceso a la misma motivación de la 526. Y es cuando habla de los 3 días, pero los 3 días de los que habla no se refieren a la situación fáctica en la que se planteó la acción de amparo, sino que es un agregado en la decisión que es infeliz. Es infeliz, ¿por qué? Porque primero no se estaba discutiendo, segundo, no es el motivo de la decisión como para interpretar que ahora cualquier persona puede ser presentada, sino la sala lo que confirma es la decisión de la Corte de Apelaciones, porque la Corte de Apelaciones consideró si hay una orden de detención judicial, si la había para el momento en que se detuvo. Es la orden de detención de aquellas llamadas de extrema necesidad y urgencia, si se comunicó al órgano de aprehensión y por ende el amparo estuvo bien declarado, no me acuerdo si es inadmisible o sin lugar,
porque este es improcedente in limine litis. Bueno, sí niega la Corte el amparo. ¿Por qué? La sala el amparo porque la Corte no, lo que dijo fue, lo que se está denunciando, yo no veo que así se haya producido. Ojo, esto con independencia de si esa orden fue bien librada, no fue bien librada, se tenía que motivar, no se tenía que motivar, reunía los requisitos de 236, con independencia de todo eso. El quid del asunto no fue el transcurso del lapso con violación al 44 numeral primero, sino que el quid del asunto fue que no había orden de detención judicial, y eso hizo que entonces el accionante solicitara la nulidad del acto de aprehensión. Solicitó la nulidad del acto de aprehensión en la audiencia de presentación, le fue negada esta nulidad, apeló la negativa de esta nulidad y la Corte de Apelaciones entonces vuelve a confirmar la sentencia de la sala. No sé si ya me comí los 15 minutos. Bueno, yo me imagino que me lo iba a comer. Entonces, bueno, no se trataba de que la orden había perdido sus efectos, no se discutía, y eso no significa entonces que esta sentencia nos permita, me choca la palabra, pero así lo dicen los jueces de instancia, convalidar ninguna vulneración de un derecho fundamental, y en este caso referido a la libertad personal. Gracias, profesora Moros. Vamos a escuchar entonces al profesor Giovanni Rionero. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mire, yo cuando escucho a René estoy bien despierto porque casi me convenzo. Quiero agradecer a la Universidad Católica de Perú, a la profesora Magali Vázquez, al profesor Rosel, a mi querida amiga René Moros. Gracias a ustedes además por participar. Yo tengo unos comentarios bien breves porque además yo sé que ya el tiempo apremia. Mire, la 857 no es una 526. Yo tengo que empezar por ahí. Es peor que la 526. O sea, René no dice que el recurrente no adujo tal cosa. Mira, hay dos cosas objetivas en la 857. Dos cosas objetivas. Al sujeto lo presentan al tercer día. Eso no sé. Que lo dijo la Corte fue por un desliz. Lo dijo. Gracias a Dios lo dijo. Para nosotros, gracias a Dios lo dijo. Al sujeto lo presentan luego a las 48 horas. Y lo segundo objetivo, que tampoco se puede desconocer, es que la Sala Constitucional ha citado la 526. Resucitó los muertos. Así de sencillo. Lo que nosotros pensábamos que era una conquista con la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal, lo resucitó esta 857. Entonces, cuando yo veo esos argumentos, no los de René, los de otros abogados con los cuales he estado hablando, que me dicen, no, es que ya va, eso se trataba de un amparo con respecto a la fundamentación de una orden de aprehensión. No, ya va. Gracias a Dios, esta sentencia aterrizó en lo verdaderamente sustancial. Y era la presentación tardía de este sujeto. Luego el plazo a las 48 horas. Que les comento, no es un tema nuevo en la jurisprudencia. Es decir, la sentencia 857 no es inédita. Por favor, aquellos que tengan lápiz y papel, rápidamente, sentencia de la Sala Constitucional del 20 de marzo de 2009, la número 263. Sentencia de la Sala Constitucional del 12 de mayo de 2009, la número 521. Sentencia de la Sala Constitucional del 16 de junio de 2009, la número 795. En todos estos casos había orden judicial previa. Y lo que ocurrió fue una presentación tardía de los órganos policiales. Y en todos estos casos, la Sala Constitucional adujo la 526 para convalidar esa aprehensión ilegítima. Entonces, me disculpan, mis queridos doctores, y aprovecho la oportunidad de estar en mi alma mater, en la Universidad Católica de Perú, para decir mi opinión sobre esto. Mire, la limitación de la libertad ambulatoria, que concede el artículo 44 de la Constitución, tiene tres requisitos, me disculpan. Tres requisitos no. Hay tres presupuestos. O es por flagrancia, o es por la existencia previa de una orden judicial, pero mucho cuidado, no se queda allí. Es que el sujeto tiene la garantía de que sea presentado en el plazo de las 48 horas. Por tanto, eso que dice el artículo 44 constitucional es un proceso que tiene varios eslabones, en los cuales intervienen varios organismos del Estado. Intervienen los policías, intervienen los fiscales y el órgano jurisdiccional. Pero permítanme decir algo con propiedad.
si un eslabón falla en el proceso de limitación de la libertad ambulatoria, me perdonan, la privación de libertad es ilegítima. No hay nada que hacer. Algún abogado me decía, ya va, Rionero, es que la orden de aprehensión fue legítimamente expedida y por culpa de los policías no podemos nosotros favorecer la impunidad y dejar en libertad al sujeto. No, sí lo podemos hacer, porque el costo de la ineptitud y la ineficacia del Estado lo tiene que asumir el Estado. No hay sujeto que es aprendido. Por eso lo repito, la limitación de la libertad ambulatoria tiene que ser comprendida como un proceso en el cual hay varios eslabones endilgados a distintos organismos, pero si falla un eslabón, me disculpan, la prerrogativa tiene que ser en favor del ciudadano, del colectivo, de usted, de mí. Y sencillamente hay que reconocer que ese sujeto tiene que salir en libertad. Y entonces permítame que esto también sea una premisa obligatoria este día. Si a alguien lo presentan y luego en las 48 horas, por más que exista la orden judicial previa, la aprehensión es ilegal, se convirtió en ilegal por culpa del policía o por culpa de quién sé yo quién, pero es ilegal y el costo lo tiene que asumir obligatoriamente el Estado. Y así hay que entenderlo, así hay que entenderlo. Mis queridos doctores, incluso el tema tiene que ver, mire, hemos cedido tanto en garantías en principio, yo estoy preocupado, se lo digo, como litigante hoy por hoy. Hemos cedido ante sentencia el tema de las órdenes de aprehensión por temas de necesidad y urgencia, última parte del artículo 236. ¿De cuándo acá nosotros hemos aceptado que la solicitud de la orden de aprehensión la haga un fiscal por el celular? Lo que dice ese artículo es que la solicitud la hace el fiscal, pero por temas de necesidad y urgencia, el juez la puede autorizar de una manera informal, pero el fiscal no. Ah, bueno, mis queridos doctores, la última sentencia de la Sala Constitucional del 2 de agosto de 2022, la número 478, autoriza a un fiscal a solicitar órdenes de aprehensión por vía telefónica, con la mayor informalidad del mundo, y nos hemos quedado callados. Y eso se ha convertido en una práctica cotidiana. Y no podemos levantar la voz, porque sencillamente es rápido el argumento de que no podemos favorecer la impunidad del sistema, lo que sea. ¿Me explico? Entonces hay que comprender que el plazo de las 48 horas está allí por algo, y que independientemente de que haya una orden judicial previa, legalmente expedida, eso no tiene absolutamente nada, que no condiciona absolutamente nada a la impunidad, no. Hay que presentarlo en las 48 horas para que en definitiva podamos reconocer que estamos en los cánones de lo que establece la Constitución. Ahora, la única manera de que yo me quede callado, se lo digo de corazón, es una persona que hable de la 800, de esta sentencia, ¿no? Esta bendita sentencia, y me diga, mira, Rionero, yo definitivamente lo que creo es que existía una orden judicial previa y por tanto la culpa es de la policía y ellos no inciden en la aprehensión propiamente. Y no hay que favorecer la impunidad y por tanto el hecho de que llegó ese sujeto al tribunal, pues sencillamente se puede confirmar la orden de aprehensión y bueno, la culpa será de los funcionarios policiales. Ah, bueno, si es así, si ese es el argumento, yo no puedo discutir más. Ahí sí, me tengo que quedar callado, pero claro, esa persona que diga un argumento como ese, como me lo han dicho incluso en la praxis en estos días, una persona que sostenga eso, bueno, tendrá que decir entonces que el plazo de las 48 horas no es un requisito constitucional, tendrá que decir que ese plazo no es de orden público, tendrá que decir que ese plazo no es una formalidad esencial y decir una mamarrachada, como lo dijo la Sala Plena cuando se refirió a la desestimación y llegó al absurdo de sostener que los 30 días hábiles para desestimar son una formalidad no esencial y que se permiten desestimaciones luego de los 30 días por supuestos de atipicidad en casos de altos funcionarios. Así de sencillo, porque lo que ocurre con la jurisprudencia es que por un lado sale la Sala Constitucional nos dice que los plazos procesales son de orden público y que la violación de un plazo procesal pues sencillamente es una violación del debido proceso, y por otro lado nos dicen que no, que los plazos procesales pueden ser perfectamente son disponibles por los particulares porque se ha llegado al tupe de sostener que pueden ser formalidades no esenciales en algunos casos en concreto, como por ejemplo en la propia desestimación. ¿Qué creo yo? Y perdón que corra porque sé que el tiempo es muy escaso. Yo creo que en dogmática procesal penal, y es una posición muy particular, estamos muy débiles, mis queridos doctores. En derecho procesal penal no estamos sujetos a dogmas, lamentablemente. No estudiamos el proceso penal como estudiamos teoría general del delito. Yo le pregunto a usted, doctores, ¿qué ocurre si la esposa de Rionero le hurta el reloj y se lo vende?
Yo sé que usted va a responder, la esposa de Guerrero está amparada por una excusa absolutoria, que es una causa de no punibilidad, y por tanto la teoría general del delito nos sujeta, nos permite jugar en un terreno científico, nos da las pautas, nos da seguridad jurídica. El derecho procesal penal no es así. Hay una distensión tanto en la doctrina como en la propia jurisprudencia. Hemos apelado constantemente a soluciones operativas. Mis queridos doctores, ese invento de la convalidación de la que habla René, eso es un invento y una solución operativa. Yo siempre lo digo. Es como el caso del sujeto que llegó a su casa y ve a la mujer con otro hombre. ¡Ay, me está botando cacho! Y a las 2 semanas perdona a la mujer. Le dice, pero botemos en el sofá de la sala porque cada vez que veo el sofá me duele el corazón. Nos hemos convertido en un país en el cual las sentencias son puras salidas operativas en las cuales se bota el sofá constantemente. Y esta bendita sentencia, la 857, es botar nuevamente el sofá, y es peor porque se resucitó un argumento que era la de la 526 que dábamos por superada con la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, precisamente por la debilidad de la dogmática procesal penal que estamos atravesando en Venezuela, lamentablemente, es que, por ejemplo, nosotros admitimos y nos quedamos callados ante sobreseimientos sin imputados individualizados. Gracias a una sentencia de la Sala de Casación Penal del año 2005, que guavinió y que sencillamente dijo que podía haber sobreseimientos sin imputados individualizados porque nada de eso contrariaba lo que establecía el Código Orgánico Procesal Penal. Y eso es un absurdo, porque cuando estudiamos aquí 5º año de la carrera y nos sumergimos con el derecho procesal penal, nos enseñaron hasta el cansancio que el sobreseimiento opera sobre las personas, que genera cosas juzgadas para garantizarle seguridad jurídica a alguien en concreto. Es decir, cuando hay alguien con un sobreseimiento, ese sujeto tiene derecho a decir, este sobreseimiento me ampara a mí. Por tanto, el sobreseimiento obligatoriamente, por antonomasia, por concepto per se, por dogmática, tiene que recaer obligatoriamente en alguien. Pero increíblemente en Venezuela hay sobreseimientos sin imputado individualizado, y es por eso que usted ve en la Fiscalía sobreseimientos por el artículo 300, numeral 4, y numeral 3, y numeral 1, y numeral 2, sin imputados individualizados. En definitiva, mis queridos amigos, para no agobiarlos tanto, no podemos seguir dándole poder a los policías. Miren lo que está ocurriendo en la práctica, y esto es una denuncia propia, enteramente propia. Hoy por hoy se pone una denuncia ante un órgano policial y los órganos policiales no dan la participación al Ministerio Público en las 12 horas. Son capaces de guardar esa denuncia 1 semana, 2 semanas, meses. ¿Y saben lo que hacen los órganos policiales? Buscan al denunciado. Y si no consiguen al denunciado, sigue la causa engavetada de la subdelegación hasta que lo consigan. Y el Ministerio Público no tiene ningún conocimiento. Y uno va al Ministerio Público y le dice, mire, póngase acá en el sistema de la Fiscalía Superior. Aquí no hay absolutamente nada, pero ya va. Tienen 2 meses visitando a un familiar, a un amigo. Mire, no podemos hacer absolutamente nada. Y nosotros tampoco hacemos nada porque no metemos un amparo. Y decimos, aquí hay un número de un K. Y porque esta gente está investigando y sigue practicando diligencias urgentes y necesarias a espaldas del Ministerio Público. Entonces tenemos que levantar la voz. Mis queridos doctores, cuando denuncian a un cliente nuestro por estafa o por un problema de calibre o coex, ¿qué hacen los órganos policiales? Citan a nuestro cliente y le dicen que venga a declarar y que traiga además los documentos que respalden o no si ellos son responsables de... Y nos quedamos callados y llevamos al cliente. No, mire, hay que llamar. Y además dejan un número celular. Hay que llamar al funcionario policial para que usted está citando al cliente. Si eres el presunto responsable y usted está convencido que es él, para que antes lo llama. Investigue, padre. Y si no participa en el Ministerio Público, para que el Ministerio Público haga lo propio. Pero ustedes no pueden pretender que los casos se resuelvan de esa manera. Porque el 95% de los casos en Venezuela se resuelven porque el propio sujeto es el que aporta la prueba de su punto. Increíblemente. Y nos hemos quedado callados. Yo sencillamente tengo que invitarlos, mis queridos doctores. Mire, yo creo en un René. Hay que interpretar la sentencia de cara a la Constitución con optimismo y con amor. Pero me da miedo algo. Incluso en esas circunstancias, hoy por hoy no decimos nada de la bendita prueba de experticia que se practica en fase de investigación y las resultas no llegan. Las incorporamos como pruebas complementarias por el artículo 326, gracias a una sentencia amorosa de la Sala Constitucional. Debe estar Changuía revolcándose en las tumbas. Porque dice la sentencia que esa resulta tardía de la experticia
es sencillamente una cosa nueva que se incorporó luego y que en función de la prueba complementaria podemos nosotros incorporarla al proceso. ¡Qué locura! En función de estas sentencias extrañas de la Sala Constitucional, hemos permitido además, luego de que la propia Sala Constitucional había dicho hasta el cansancio, que la solicitud de diligencia en el proceso penal es de orden público y el fiscal tiene que manifestarse expresamente si niega la diligencia solicitada por el imputado o no. Salió una sentencia de la Sala Constitucional y dijo, no, ya va. La defensa solicitó que entrevistaran a 3 testigos en la fase de investigación. Eso no ocurrió. El fiscal se quedó completamente callado. Pero como la defensa propuso los testigos en su escrito de contestación de la acusación, mal llamado escrito de excepción, se ha convalidado el juicio. Y utilizó otra vez la bendita palabrita de la convalidación. Gracias a estas benditas sentencias estamos permitiendo los sobreseimientos provisionales que no existen en el Código Orgánico Procesal Penal, pero lo que los admitimos, los sobreseimientos provisionales, supuestamente para no favorecer la impunidad. Gracias a estas benditas sentencias, como la 857, hoy por hoy un fiscal puede presentar la acusación 2, 3 y hasta 4 veces, a pesar de que se la anulen en la audiencia preliminar, porque la Sala Constitucional dijo que cuando esa consecuencia es derivada de una nulidad y no de una excepción, pues definitivamente la limitación del artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, de las múltiples persecuciones, pues no aplican expresamente en ese caso. ¡Increíble! Entonces, mis queridos amigos, lamentablemente la 857 es sencillamente una reproducción de esto. Miren, yo les voy a decir algo. Yo creo que hubiese sido muy distinto que el 857 hubiese dicho, en ese caso en concreto, no, mire, ya va, hay una ponderación de intereses, vamos a recurrir a Robert Alexia, a Pietro Sánchez de España, piensa, y entonces por una ponderación definitivamente yo voy a llegar a la conclusión de que el valor justicia está por encima de la libertad en este caso. Eso sí, hagan un procedimiento disciplinario a los policías, un procedimiento penal por privación de libertad, y sencillo. Y entonces le dabas prevalencia a un valor en concreto, en ese proceso en concreto, pero no hacías esa mamarrachada de citar nuevamente la 526 y resucitar los muertos que nosotros pensábamos que ya no eran un problema, que no eran un problema. Y les voy a decir algo, cuando una sentencia nueva, vigente, vanguardista, cita una sentencia vieja, los extractos que cita los hacen propios. Cuando la sentencia citó la 526, está haciendo propio el extracto. Por eso es que yo en mi post de Instagram me tomé el atrevimiento de citar expresamente lo que dice la 526, porque en realidad ya no es de la 526, es de la 857. Y le voy a decir algo adicional, decía el doctor Rosell, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la salida? La salida es convencer. Hay que hacer estos conversatorios, hay que tener cursos constantemente con los policías, los fiscales, con los jueces. Yo vengo ahorita de Maturín y se lo dije expresamente a los jueces de Maturín. Dije, no permitan que la 857 trascienda. Claro, prendamos la alarma. A mí me han llamado policías que me han dicho, doctor Renero, disculpe, ¿qué significa la sentencia? ¿Qué significa la sentencia? Mira, la sentencia lo que significa es que los policías tienen patente para usar. Eso es lo que significa la sentencia. Pero depende de ustedes, depende de nosotros, de los jueces y los fiscales, que esa sentencia no vaya a trascender. Por eso, mis queridos amigos, les voy a decir algo por último. La última reforma del Código Orgánico Procesal Penal tuvo 3 aspectos importantísimos. El efecto suspensivo, pero ya que no es nada. Los derechos de la supuesta víctima protagónica en el proceso penal se quedó en nada. Y el 175, que era nuestra monedita de oro, pues en el 857 se quedaba en nada. Entonces, mis queridos amigos, nada más depende de nosotros no solo prender las alarmas. Esta sentencia la tenemos que ver con ojo pelado, prender las alarmas, de frente a la Constitución, como lo dice René, pero tenemos que convencer, tenemos que ir a los estadios, tenemos que ir a hablar y definitivamente sostener que esta sentencia es la violación del derecho a la libertad personal y que solo nos corresponde a nosotros evitarla. Gracias. Gracias, profesor. Vamos a escuchar ahora a la profesora Magali Vázquez. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo, mi manía de profesor, sea un conversatorio, siempre me gusta apoyarme, primero porque me ayuda a controlar el tiempo, y creo que es una manera de poder llevar, polarizar mejor las ideas, sobre todo frente a un tema como este tan sensible que compromete la libertad personal. Entonces, por
eso la presentación que va a ser muy breve. Nuestro conversatorio versa en torno a si esta nueva sentencia de la Sala Constitucional de octubre de este año constituye o no un riesgo para la libertad personal. Esto medita, por supuesto, partir inicialmente de unas premisas y el basamento constitucional que justifica la privación de la libertad, que establece la Constitución venezolana. Bueno, el artículo 44.1 de la Constitución contempla solamente dos posibles limitaciones a la libertad personal en caso de que haya una orden judicial o en caso de que nos encontremos frente a un delito flagrante. Esto además es absolutamente desarrollado por el derecho internacional de los derechos humanos, sin entrar ahorita en discusiones de si Venezuela denunció la convención y todo lo demás. O sea, no solamente está la Convención Americana de Derechos Humanos, sino la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pues el derecho que tiene toda persona detenida de ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Y se establece precisamente como consecuencia de esa garantía, ¿verdad? Una serie de exigencias precisamente para prevenir las detenciones ilegales o arbitrarias. Y esto ha sido, bueno, suficientemente desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, una de las garantías para que se prevenga la detención arbitraria o ilegal es precisamente la puesta a disposición de la persona detenida ante un juez, ¿sí? Que va a llevar a cabo el control judicial. Y yo recomendaría fijar esa expresión de control judicial, porque eso es algo que también se trata en el caso que dio lugar a esta sentencia de la Sala Constitucional, que decía que hay que interpretar a la luz de la Constitución. Yo creo que el problema es que quien no interpreta la luz de la Constitución es la Sala Constitucional, ¿no? Y no es este único caso, ya Giovanni refería a otros ejemplos, y son muchísimos los que vamos a conseguir en la jurisprudencia, en algunos casos peor aún, vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por otra parte, y también nos comentaba René que había que, digamos, que leer esta sentencia o interpretarla conforme a la Constitución, además del entendido de lo que había planteado el accionante, ¿no? ¿Qué fue lo que el accionante planteó y qué fue lo que resolvió la Sala? Entonces, fíjense, efectivamente el accionante no contempla el tema de la presentación fuera del lazo legal. Pero no solamente lo dice la Corte de Apelaciones, sino que la Sala Constitucional, cuando cita textualmente a la Corte de Apelaciones, como dice Giovanni, hace suyo el criterio de la Sala Constitucional, es decir, que se pronuncia en relación con ese punto. Y además, no es esta la primera vez en que la Sala, ¿verdad?, se introduce en otros temas ajenos a aquello que es objeto de la controversia. Yo recuerdo, porque a mi modo de ver, hace una sentencia, bueno, no solamente nefasta, sino muy emblemática en cuanto a esa labor, además de la que nos tenía, y trato de decir tenía con la esperanza de que la norma de la ley orgánica del TCJ surte efecto y que la Sala Constitucional no siga eliminando, ¿verdad? Pero yo recuerdo que el caso que llega a la Sala Constitucional, precisamente un amparo porque no se realizaba la audiencia preliminar por dilaciones del proceso, visto que no se celebraba la audiencia, y la Sala se pronuncia en relación al punto y utiliza una expresión tan infeliz y dice, y por cierto, ¿verdad? Y por cierto, así como me acabo de dar cuenta, me acaba de ocurrir, a propósito de las dilaciones indebidas del proceso, entonces se entra a pronunciar sobre la no constitución del tribunal con excavinos en razón del número de convocatorias. Se estaba planteando un tema que tenía que ver con la audiencia preliminar y la Sala, sin que nadie se lo pidiera, ¿verdad?, entra a resolver un asunto asociado a la constitución del tribunal con excavinos en la fase de juicio. Entonces, por eso yo sí creo un poco, como dice Giovanni, menos mal que la Sala lo dijo, que el accionante no lo planteara. Y creo que lo tenía que decir, porque fíjense que la Sala comienza por señalar que en este caso, en razón de la inactividad del accionante, se habría verificado el abandono del trámite. Pero que la misma Sala dice que ella ha establecido que, reiteradamente, que cuando se trata de supuestas infracciones constitucionales que involucran derechos constitucionales de eminente orden público o que afectan las buenas costumbres, no puede declararse terminado el procedimiento. Entonces, la Sala entra a conocer, digamos, de cero, casi que independientemente de lo que haya planteado el accionante. Y por eso la referencia al tema del lapso legal
cobra importancia. El hecho de que una presentación se realice fuera del lapso legal, ¿verdad?, hace que esa detención a partir de la violación del lapso devenga en arbitrario. Y eso, como decía, queda suficientemente claro de todo lo que ha sido la jurisprudencia reiterada de todo el sistema interamericano. O sea, tanto la doctrina de la Corte de la Comisión Interamericana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, a pesar de eso que establece la Constitución y que establece el derecho internacional de los derechos humanos, nosotros teníamos, y yo quisiera hablar en pasado, pero también coincido, de hecho hay una palabra que yo iba a utilizar y que a última hora le quité la presentación y sustituí la palabra resucitar por restablecer, porque me preguntaba si esto era una resurrección de la sentencia 526, ¿no? Fíjense, a pesar de todo ese marco constitucional, tenemos nosotros entonces que la Sala Constitucional en el año 2001, ¿verdad?, en septiembre de 2001, yo aquí quiero insistir en el tema temporal, había dictado esta famosa sentencia que se convirtió, bueno, en el mecanismo para legitimar las detenciones arbitrarias en Venezuela, tal como lo han reconocido numerosos informes en materia de derechos humanos, ¿verdad? Vamos a citar, por citar un caso recientemente del año pasado, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, en el caso de Venezuela. Ese informe del año 2021 hace mención expresa a la sentencia 526. Entonces, esa sentencia 526 de septiembre de 2001, está en la fila, por favor, si me ayuda con la presentación, ¿verdad?, que textualmente decía lo siguiente, y que es un criterio que ahora estaría reiterando la Sala Constitucional, señalaba: la presunta violación a los derechos constitucionales derivada de los actos realizados por los organismos policiales tienen límite en la detención judicial ordenada por el juzgado de control, de modo tal que la presunta violación de los derechos constitucionales, la presunta violación de los derechos constitucionales, cesó con esa orden y no se transfiere a los organismos judiciales a los que corresponde determinar la procedencia de la detención provisional del procesado mientras dure el juicio. Es decir, después se trata de que hubo una actuación ilegal por parte de la policía, entonces él es un tirón de palo y no es un juez de garantía, ¿verdad?, que está justamente llamado a, en este caso, controlar la actuación de otros sujetos procesales y garantizar el derecho a la libertad personal, dejando de lado lo que establece el artículo 25 de la Constitución y lo que establece el artículo 175 del COD, que para ese momento se correspondía con otra disposición, y no me estoy refiriendo al último parte que se incorporó en la reforma del año pasado, porque ciertamente, como comentaba René, yo he sostenido que esa parte no hace falta, porque ya la norma que regulaba el tema de las nulidades absolutas, ¿verdad?, se refería expresamente a eso, cuando decía que todo acto realizado con contravención a derechos o garantías constitucionales es nulo. Entonces, y se refería específicamente a normas que tengan que ver con la defensa y con la representación del imputado, bueno, y cómo queda frente a ello la libertad personal. Entonces, aunque esa parte no se hubiera incorporado, ya esas detenciones eran inconstitucionales. En sintonía con lo que comentaba, el informe de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos, en el informe del año pasado, la fila porfa el siguiente, ya nos decía ese informe, o hacía mención expresa a la sentencia 526. Lo dice en el punto 60, ¿verdad?, del informe, dentro del capítulo que trata de la omisión de garantizar la legalidad de las detenciones y de responder ante las violaciones, específicamente en el apartado referido a las detenciones en flagrancia, lo siguiente: dice, la Constitución establece que ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida en flagrancia. Sin embargo, la investigación de casos realizada por la misión reveló que las detenciones ilegales se producen con regularidad. Es de preocupación la sentencia número 526 de 2001, en la que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sostuvo que los tribunales de control y la Corte de Apelación están obligados a revisar la inconstitucionalidad de las detenciones realizadas por la policía sin orden judicial. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice esa. Porque dice que, bueno, eso es un problema de la policía. O sea, los jueces en ese caso son ajenos al problema de la privación ilegítima y arbitraria que llevó a cabo la policía. Esta situación, a pesar de la reforma legal y el tema de la esperanza que teníamos en la reforma del COD, para que, bueno, ahora como hay una norma expresa que dice que esa detención es nula, ¿verdad?, surtiera efecto, digamos que eso fuese así. Sin embargo, todos sabemos cuáles fueron las razones que motivaron la reforma del COD del año pasado.
todos sabemos que la reforma se hizo en la víspera de la visita fiscal de la CPI a Venezuela. Y que lo vimos con el caso de unas personas, de unos detenidos más emblemáticos en Venezuela, ¿verdad? Se reforma el COP y después, si estas personas hubieran incumplido con las medidas cautelares que estaban sustituidas, los detuvieron nuevamente, ¿verdad? Nuevamente, entonces, bueno, ¿cómo quedaba el tema de la reforma supuestamente garantista para los diputados, para las víctimas? Que obviamente era una solución gatopardiana, cambiar las cosas para que todo siguiera exactamente igual. Esto es lo que llevaba, por ejemplo, a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una nota de prensa que parece publicada en octubre de este año, ¿verdad? Y como versa sobre un hecho incluso anterior a que Venezuela denunciara la convención, le solicita a la Comisión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establezca, o sea, que declare responsable el Estado venezolano por violación del derecho a la libertad personal en el marco de un proceso penal. Y en la nota de prensa, que no la voy a leer, aparece solamente una mención en el punto 3 de las medidas de reparación que está solicitando la Comisión a la Corte, la que dice que se solicita, esto es de octubre de este año, y esta detención viene desde el año 2011, dice, disponer medidas legislativas, administrativas y otras para evitar la repetición de estas violaciones. En particular, asegurar que la normativa y prácticas en materia de detención preventiva sean compatibles con estándares de derechos humanos y que no se presuma el peligro de fuga con base en la pena establecida para el delito, sino en los elementos del caso concreto. Precisamente esta última afirmación trata dos aspectos. Uno, el tema de el desarrollo de medidas legislativas, que en el caso venezolano uno podría decir, bueno, es que ni siquiera hace falta, porque ya se ha reformado la ley y supuestamente en el papel es muy garantista. Incluso aborda el tema, el segundo aspecto, que es el peligro de fuga. Está bien, se eliminó el peligro de fuga asociado al quantum de la pena, pero yo les puedo asegurar, porque además, como decía Giovanni, bueno, y estoy segura que René también lo ha podido visualizar en la práctica, es verdad que se está respetando esa regla y por lo tanto una persona a quien se le imputa un delito que merezca pena de más de 10 años se está procesando en libertad. Yo puedo asegurar que no, independientemente de que la reforma lo haya suprimido y que se haya vuelto entonces a la formulación original. Entonces, ese efecto de la reforma del año 2021 que se aspiraba podía precisamente a partir de allí establecer un límite a las detenciones arbitrarias a partir de lo que establece el artículo 175 en su última parte, al señalar que en los casos de detenciones que se realicen en contravención a lo impuesto en la Constitución, el Código, los pactos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son nulos, de nulidad absoluta, y que el Ministerio Público debe dar inicio a la correspondiente investigación como consecuencia de la detención anulada, cómo queda de cara a esta nueva sentencia 857. Y entonces allí nos preguntamos, bueno, esa sentencia 857 restablece el criterio de la 526. Y yo decía, al final dije, bueno, estamos aquí en la Universidad Católica, yo voy a obviar la palabra resurrección por restablecer, ¿verdad? Para no meterme en problemas con los profesores de teología, pero efectivamente lo que la conclusión de entrada a la que yo llego, como lo vamos a ver en la lámina posterior, es que efectivamente esta sentencia restablece el criterio que ha sentado la 526 del año 2020. Efectivamente, hay algo que trae la colación, y es que las sentencias ambas se deciden o surgen a partir de unas acciones de amparo que surgen de situaciones distintas, como efectivamente acotaba René. En el caso de la sentencia 526, se trató de un supuesto de privación de libertad sin que hubiera orden judicial y sin que hubiera un caso de flagrancia. En el caso de la sentencia 857, se trata de una privación de libertad acordada por extrema necesidad y urgencia, supuesto de excepción que, bueno, también amerita muchísimas críticas, y yo creo que, bueno, no nos daría tiempo ni siquiera el día completo para debatir sobre este tema, porque efectivamente esta disposición, a mi modo de ver, ha sido muy mal interpretada, porque el artículo 236 lo que establece es que primero que deben concurrir los extremos para la privación de libertad, y que lo que se desformaliza a estos efectos, ¿verdad?, es la solicitud, se desformaliza,
¿no? En el sentido de que no se va a cumplir el mismo trámite que cuando se solicita la medida de privación judicial preventiva de libertad, digamos que sí que opera en esas situaciones de necesidad de urgencia. Pero esto se ha convertido pues, digamos que se le ha dado tal ligereza que de cualquier manera se autoriza una privación de libertad, y viene el tema que planteaba el accionante, si que haya una motivación y qué sé yo. Pero digamos, dejando de lado ese supuesto, ¿con qué nos vamos a conseguir? La Corte de Apelaciones, que es la decisión que se cuestiona a través del amparo, dice en su decisión, ciertamente la decisión es del 5 de marzo del año pasado, es decir, antes de la reforma al Código, aun cuando fue presentado, ¿no?, el imputado ante la autoridad judicial 3 días después, tal vulneración de derechos y garantías constitucionales cesó con su presentación ante el juez de control de este circuito judicial penal, donde fue oído y se acordó mantenerle la medida existente contentiva de privación judicial preventiva de libertad. Y sigue diciendo la sala, de manera que la irregularidad ocurrida con la presentación del aprendido, eso lo dice la Corte de Apelaciones, y la sala constitucional lo coloca entre comillas, dice, la misma cesó desde el momento cuando fue presentado al Tribunal Segundo de Control Ordinario, quien procedió a celebrar la audiencia de presentación. A este aspecto hace referencia la sentencia número 526 del 9 de abril de 2001. Y en el párrafo inmediato siguiente, la Sala Constitucional, y esto está entre comillas, dice, a mayor abundamiento en relación con lo anterior, en sentencia 526-2001, dictado por esta Sala Constitucional, expresa lo siguiente. Yo creo que la Sala está dejando claramente establecido que está ratificando el criterio de la sentencia 526. Por lo menos es la conclusión a la que yo llego. Y eso precisamente me lleva a tratar de dar respuesta al interrogante del conversatorio. ¿Constituye esta sentencia un riesgo para la libertad personal? Yo creo que sí. ¿Y por qué creo que sí? Porque mientras en la sentencia 526, como decía, no había una orden judicial previa ni flagrancia, ¿verdad? En el caso de la 857 se trata de una orden de aprehensión en la que se verifica la presentación del detenido ante el Tribunal de Control vencido el lapso legal, son supuestos distintos. En ambos fallos, en mi conclusión, el fundamento es el mismo. La vulneración de derechos cesó con la presentación del aprendido ante el Tribunal de Control. Eso se dijo en el 526 y eso se ratifica en la sentencia 857. Entonces, eso, en definitiva, constituye un supuesto de legitimación de las detenciones arbitrarias y contraría lo que ha establecido reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando se ha referido precisamente a los objetivos del control judicial de la detención. Y les decía la expresión control judicial porque es algo que se plantea también en el fallo, ¿verdad? Y la Corte, al referirse a esos objetivos del control y a las características que debe revestir, como por ejemplo, qué autoridad es la que debe controlar la detención o el tiempo que debe transcurrir al punto de pronunciarse acerca de qué se debe entender eso por presentación sin demora ante el juez, la sala ha dicho lo siguiente: el control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que un Estado de Derecho corresponde al juzgador, es decir, bueno, se puede desentender de lo que hizo la policía, garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, un trato consecuente con la presunción de inocencia que ampara al inculpado mientras no se establezca su responsabilidad. Y son numerosos los fallos de la Corte Interamericana que ratifican ese. Es lo que quería compartir con ustedes. Y muchas gracias a la profesora Magali Vázquez por su participación. Agradecemos a los profesores, a la profesora René Moros, a la profesora Magali Vázquez, a los profesores Giovanni Rionero y Jorge Rosell por esta interesante disertación. Vamos a invitar a continuación a los asistentes a formular sus preguntas y comentarios. Para aquellos que nos acompañan a través de la sala virtual de conferencias, les pedimos que formulen sus interrogantes a través de la aplicación Preguntas y Respuestas de Zoom.
la profesora Anastina Vargas, que es la directora de la Oficina Técnica de Posgrado y que nos ha acompañado como hospedadora de la sesión en línea, a la lectura formulará sus preguntas luego de que atendamos las intervenciones de los presentes en la sala. Antes de dar paso a esta última dinámica, les recordamos que las prescripciones de nuestra especialización en ciencias penales y criminológicas están abiertas hasta este próximo viernes 25 de noviembre. El proceso de postulación se cumple completamente en línea y toda la información sobre el programa y las prescripciones se ofrece en nuestra página web www.posgrado.ucap.edu.be. Las clases de nuestro próximo trimestre comienzan en el mes de enero de 2023 y en ese periodo los profesores Jorge Rosell y la profesora Magali Vázquez impartirán cursos. El profesor Rosell va a dictar la materia Derecho Penal Constitucional y la profesora Magali Vázquez nos acompañará con el curso de Derecho Procesal Penal Superior 1. Para mayor información visite nuestra página. Yo también estaré a la orden para los presentes al concluir la sesión. Luego, como punto final, antes de darles la palabra a los asistentes, quiero aprovechar para invitarlos a la Feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOC UCAP 2022, que tendrá lugar acá en nuestro campus de Montalbán la semana que viene, es decir, desde el lunes 28 de noviembre y hasta el sábado 3 de diciembre. Vamos entonces a cumplir la dinámica final, respondiendo las preguntas y planteamientos. Vamos a comenzar con los presentes en el auditorio. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Iniciar con la pregunta, realmente es importante sobre este tema, ya que efectivamente estamos ante unas sentencias que para mí yo la denomino una aberración jurídica en que nosotros como garantes, como profesionales de derecho, no podemos permitir que estas sentencias permitan un pase, un boleto, una llave a los organismos policiales para que comiencen a practicar detenciones arbitrarias, aprehensiones que sobrepasen la constitucionalidad de nuestro país. Lo que ustedes han puesto, que yo siempre tengo mucho respeto a los ponentes, que conozco al doctor Leonero, tengo el placer hoy de conocer a la doctora Vázquez, a la doctora con relación a estas sentencias, que entiendo que para esta legisladora, para ella no, en ningún momento, la 526 quedó, no feneció, para ella no quedó muerta con la reforma del Código Orgánico Penal, sino que la cita como si estuviera siempre vigente y activa, a pesar de que no es aplicable, a pesar de que vuelve a decir que es una versión jurídica e inconstitucional. Entonces entiendo de que ella 526 la toma ella como o nace de que ella viene a subsanar los vicios de una aprehensión sin una orden de aprehensión como tal, o que no tenga un acto de flagrante. La 857 nos viene a establecer, o como yo lo puedo decir, que la juez o las magistradas, se tramitó a emitir una opinión netamente, porque como bien lo dijo la doctora, ahí se estaba amparando, se estaba discutiendo el fondo que era que no existía una presunta orden de aprehensión, la cual todavía podemos pasar todavía discutiendo de determinar efectivamente si existe o no hubo una orden de aprehensión, pero que se da y cita de que es laxo procesal para presentar a la persona aprehendida. Entonces, tenemos dos sentencias que una nos habla, y eso es lo que vamos a ver ahorita actualmente dentro de lo que es la práctica de las aprehensiones de los funcionarios policiales, porque como dijo el doctor Leonero, nos van a bombardear los teléfonos preguntando si está legal o no la aprehensión de esta persona o X. Es que la siguiente 16 nos habla sobre lo que es la aprehensión sin orden y la 857 sobre el lazo. Entonces ahora la unimos las dos y tenemos una aberración jurídica en ambas sentencias, y seguramente, y lo vamos a ver, es que sería un boleto constitucional. La pregunta que voy a hacer es, nosotros como juristas, ustedes que son conocedores y tienen
están constantemente en esos estudios de la sentencia, considero cuál sería la herramienta fiscal, porque aquí el sistema acusatorio, el titular de acción penal es el Ministerio Público, y quien debería de activar esta sentencia ante una presentación es el Ministerio Público. ¿Qué pasaría si el Ministerio Público no la activa o no la invoca? Se quedaría de potestad de un juez en esa audiencia de presentación de traer la colación. ¿Cómo quedaría el Ministerio Público? ¿Cuál sería la acción del Ministerio Público en esa disposición que pueda, o esa disposición que pueda poner el ciudadano juez de control con relación a la aprehensión arbitraria con relación al imputado? No sé si me la pregunta. Perfectamente. ¿Quieres que te conteste? Pero son preguntas. Sí, son preguntas diferentes. Creo que sería bueno. Bueno, yo ahorita voy a hacer uso de la modestia, ¿no? Yo fui juez de control, juez de juicio, juez de ejecución, juez de corte de apelaciones, con juez de la sala de casación penal, y quienes me conocen, o sea, yo aquí no puedo mentir. Primero, yo estoy frente a ustedes y estoy frente al público de más de 100 personas. Jamás como juez de control de garantía dejé pasar una violación de esta naturaleza. Siempre anulé las detenciones arbitrarias por violación del 44 numeral primero, porque no había flagrancia o no había orden, o porque se me hubiese presentado el imputado fuera del lapso que establece la Constitución. Nulidad, libertad sin restricciones e investigación, sin que me lo dijera la norma, a los funcionarios policiales que detuvieron de manera arbitraria al imputado. O sea, lo digo para que no crean que estoy hablando algo en lo que no creo y que no puede pasar. Por eso yo hablo siempre desde el optimismo y desde la esperanza. Sé que estamos sumidos en un caos, pero eso no significa que eso es lo que nos va a, eso no se va a mantener siempre. Y tu pregunta es bien importante. ¿Qué se puede hacer? La 526 no autoriza las detenciones arbitrarias. La 857 no autoriza las detenciones arbitrarias. Tampoco autoriza la presentación tardía del imputado ante el juez de control. Ojo, eso fue una interpretación que hicieron los funcionarios policiales, los fiscales del Ministerio Público y los jueces a espaldas de la Constitución. La 526 no es una aberración jurídica, como tú dijiste, además no me atrevería nunca a hablar de una sentencia así. La sentencia 526 no asume que el juez de control es un juez de garantía y que hace un análisis de la legalidad de la detención. Él es el que debe castigar cualquier violación de la Constitución y a la ley. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice cuando las 526 y las 857 se refieren a que cesa la lesión? Cesa la lesión referida a la falta de presentación del imputado en el lapso establecido en la Constitución. ¿Por qué? Porque la presentaste. Ahí está, ante el juez. Entonces no puedes alegar que continúa la situación jurídica infringida referida a la falta de presentación del imputado ante el juez. Ojo, pero ahora le toca al juez de control de garantía hacer lo que hoy en día dice el 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Si el juez de control de garantía, no me gusta la palabra, pero invoca o aplica la 526 o la 857, que resucita la 526, para mí es inocua cualquiera de las dos, en el sentido de que no autorizan la detención arbitraria de nadie, ¿verdad? Debería decir, ya está presentado este juez de control, ha cesado la lesión referida al lapso que se ha violentado, sin embargo se observa la violación flagrante del derecho a la libertad personal de lo ya aprendido. ¿Por qué? Porque la orden de detención judicial tenía una vigencia, ¿verdad? Y esta se excede, al no ser presentado, se anula la aprehensión, ¿ok? Porque es en la aprehensión donde se comete la violación a la libertad, se ordena de inmediato la libertad sin restricciones y se remite las actuaciones al fiscal del Ministerio Público para que se investigue la detención arbitraria, quienes la cometieron, e incluso si el fiscal insiste, pasa a ser cómplice y entonces no puede él mismo conocer esa investigación sobre la detención. ¿Qué debe pasar a partir de la sentencia 857? ¿Cómo debemos ir al tribunal de control? Sí, haga mención a la 526. Diga, efectivamente, señor juez, usted está ahorita en la posición de cumplir con la Constitución. Es a usted ahorita que le compete decir que hubo o no hubo una violación constitucional de esa expresión.
Es usted quien se responsabiliza si no la anula, si no ordena la libertad sin restricción, y entonces hoy en día le pido que aplique esas dos sentencias, la 526 y la 857, y que cumpla entonces con la Constitución, el 175 del COP, y ya presentado al imputado, fuera del lapso, usted ordene su libertad, anule la prisión y ordene la investigación de los funcionarios. Es así. Y si así no lo hace, hay los mecanismos para ir en contra de esa decisión, que ojo, no son el habeas corpus, ¿ok? No, porque ya no es el funcionario que lo mantiene detenido. Y no hemos quedado fallo en No, me parece un momentico. no solamente el recurrir de la privación de libertad, no es solamente eso. Hablamos de que tiene una obligación constitucional y no la está cumpliendo y pretende decir que el otro incurre en privación de libertad. Él también incurre. Evidentemente tenemos posiciones totalmente distintas, ¿no? No, y además eso, yo cuando me encuentro en situaciones como esta, recuerdo siempre a mi profesor de introducción al derecho. Decía, el derecho vamos a conseguirse siempre con dos bibliotecas. Uno de este lado que le da la razón y uno de este lado que se le quita. Y eso es lo rico del derecho, ¿no? Yo, a diferencia de René, jamás invocaría ninguna de las dos sentencias. Yo invocaría el artículo 44.1 de la Constitución y además por el libro del 175 de COP, ¿no? Porque creo que a mi ver, la Sala Constitucional sí legitimó esas detenciones arbitrarias, porque lo que dijo fue que, o sea, la presunta violación cesó cuando se presentó ante el tribunal. Entonces, bueno, usted pudo tener a la persona privada de la libertad una semana, pero no importa, porque ya el juez, al pronunciarse, hizo cesar esa violación. Entonces, por eso yo me olvidaría de esa sentencia. Afortunadamente, la sentencia no es vinculante, como tampoco lo fue la sentencia del pasado. Sin embargo, por aquello que planteaba el doctor Rosell al inicio, era pocos, o sea, digamos que no vamos a generalizar, porque tampoco es justo, ¿no? Pero lo más fácil para un juez era aplicar el criterio de la Sala Constitucional, aunque no era vinculante. Y allí, bueno, no tiene que ver con el punto, pero lo que pasa es que yo cada vez que escucho esa afirmación no puedo dejar de decirlo. Y es que yo insisto, y que han sido mis alumnos lo saben, el fiscal del Ministerio Público no es el titular de la acción penal, no lo es, ¿verdad? Aunque lo diga el Tribunal Supremo, cualquier una sentencia, eso es mentira. Lo dice la Constitución y el Código. El titular de la acción penal es el Estado, es otra cosa, ¿verdad? Entonces no es el Ministerio Público. Que el Ministerio Público se haya hecho dueño de la acción penal, ¿verdad? Y yo diría que iría hasta de manera limitada, porque eso coincido con Giovanni, y además ha habido reformas normativas que van en esa línea. Aquí el poder que le quitó el COP original a la policía se le ha ido restableciendo progresivamente vía decisiones del tribunal y además con las reformas normativas que hemos tenido. Y lastimosamente, lo peor es que el Ministerio Público se ha dejado quitar ese poder. Entonces, pero bueno, si cada vez que escucho que dice que el Ministerio Público como titular de la acción penal, no es el titular de la acción penal, no es el dueño de la acción penal, y creo que la ley lo deja claro, porque si así fue, por ejemplo, el Ministerio Público no requeriría autorización de un juez de control para que prescinda del ejercicio de la acción penal. Entonces, es el Estado controlado. Gracias, profesores. ¿Alguna otra pregunta en sala? Si no es así, vamos entonces a darle la palabra a la profesora Anastasia Vargas para que comparta con nosotros los planteamientos hechos por los participantes en línea. Muy buenas tardes a todos. Algunas de las preguntas que están aquí ya fueron planteadas por los ponentes, sin embargo, me permito compartirlas una vez más en caso de que alguno decida ampliar algo de lo ya comentado. Primera pregunta, tenemos a Luis Jauregui, quien felicita por las ponencias y específicamente le gustaría que la doctora Moros responda su pregunta. ¿Cómo se puede garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima cuando se decreta la nulidad de la detención? Bueno,
La nulidad de la detención no tiene que ver con que se haya anulado la acción. La acción sigue viva, lo que se están anulando son las circunstancias que tienen que ver con el acto de aprehensión. Entonces no ha habido ninguna afectación a esa acción de la víctima en ese proceso penal. Simplemente en ese procedimiento se incurre la violación de un derecho constitucional, ese procedimiento se anula. ¿Cuál es el procedimiento? El acto de aprehensión, y sigue viva la acción. Tenemos luego la pregunta de Leonor Piñero. Esta pregunta se la hace al doctor Rionero y agradece una aclaratoria en cuanto a la extrema necesidad de urgencia del último parte del artículo 236 del COP, al cual hace referencia. Y específicamente habla de la sentencia 857 del 2022, donde el fiscal señaló que su solicitud de orden de aprehensión sobre la base de la externa necesidad y urgencia se fundamentó en el peligro de fuga y obstaculización de la justicia. Pregunta en concreto, ¿cuál debe ser el contenido de la extrema necesidad de urgencia para ordenar la aprehensión? ¿Y es correcta esa fundamentación del fiscal? Mire, en mi criterio, esa última parte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal está dirigido al juez. Es decir, la concesión, la distensión, la flexibilidad no tiene que ver con la solicitud fiscal de la orden de aprehensión. El fiscal tiene que fundamentar obligatoriamente, tiene que consignar su solicitud de orden de aprehensión como lo hace siempre. Tiene que especificar los elementos de convicción que tienen como sustento de la solicitud de orden de aprehensión. Por tanto, en mi criterio, y reciba los beneficios de inventario, por supuesto, en mi criterio, eso que ha hecho la Sala Constitucional en esta sentencia que cité del 2 de agosto de 2022, la número 478, que es un criterio reiterado, no es nada inédito. Es decir, se ha flexibilizado la interpretación de ese artículo 236 en su última parte y se ha distendido la facultad que tiene el juez de autorizar por cualquier medio la orden de aprehensión. Bueno, se ha importado esa flexibilidad incluso hasta la propia competencia que tiene el fiscal, lo cual creo que no es lo que dice propiamente el artículo. Es decir, ese artículo 236 no le da licencia al fiscal para ser flexible, para ser distendido o relajado con respecto a la solicitud de orden de aprehensión. Todo lo contrario, el fiscal tiene que seguir siendo formal, tiene que seguir siendo restringido, estricto, formalista. La distensión, reitero, tiene que ver obligatoriamente con la autorización que hace propiamente el juez con respecto a la orden de aprehensión ya autorizada. Y otra cosa adicional. Es verdad, ni la 526 ni la 857 hablan expresamente de la bendita convalidación, pero tenemos 20 años convalidando privaciones ilegítimas de libertad por una mala interpretación, por sencillamente la desvergüenza de operar en el sistema de justicia, por lo que usted quiera, pero en la práctica las sentencias se utilizan precisamente para violentar garantías y derechos. Por eso es que yo siempre lo sostengo. En Venezuela, a los efectos del proceso penal, saber de principios y derechos no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. ¿Y saben por qué? Porque en Venezuela, lamentablemente, los derechos y las garantías dan para todo. Por eso es que vemos sentencias que, invocando el debido proceso y el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, dicen una cosa y de repente al mes sale una sentencia invocando los mismos derechos, pero sosteniendo algo completamente distinto. Entonces es verdad, que si citan la 526 o la 857, ¿qué tiene que hacer el juez? Plantarse. El juez sabe lo que tiene que hacer, otorgar libertad, porque el costo es obligatoriamente para el Estado. Otorgar libertad, no hay otra opción. Que si interpretamos que el 857 dice, no importa ya, no importa lo que interpretemos. Lo importante es que el juez tiene que darle prevalencia al artículo 44 constitucional, agarrarse el pantalón, otorgar libertad y punto. Para eso es la reforma, tenemos que reivindicarla. Y por eso les decía, si había 3 puntos importantes en la última reforma de 2021,
era la participación de la víctima supuestamente. Bueno, salió una sentencia que dice que el delito es menos grave, la víctima no tiene por qué estar presente en la audiencia de imputación. La otra cuestión, el efecto suspensivo. Bueno, se sigue el desdoblamiento entre el 374 y el 430, y el 374 se aplica para las audiencias de presentación y el 430 para las audiencias preliminares. Por tanto, la gente que celebró como una conquista esta reforma con respecto al efecto suspensivo, en la práctica nos hemos dado cuenta que no es así. Bueno, lo último que nos quedaba, que era el 175, entonces esta sentencia viene a resultar muertos, definitivamente. Incluso lo que le decía la profesora Vázquez, el tema del peligro de fuga, eliminaron eso, el artículo 237 con respecto a los 10 años, como presunción del peligro de fuga, y hoy por hoy las sentencias de la Sala de Casación Penal y de la Sala Constitucional siguen hablando de la gravedad de la pena como un presupuesto para valorar el peligro de fuga. Y eso es reciente. Es decir, la reforma no tiene ni siquiera un poquito más de un año y se siguen sosteniendo los mismos argumentos anteriores a la reforma. ¿Qué nos queda? Luchar. Plantarnos y en audiencias levantar la voz. Tenemos que seguir levantando la voz en audiencias, en aulas de clases, en la calle, en las conversaciones informales, pero no podemos dejar de alarmarnos, de llamar la atención y de seguir levantando la voz. Bien, tenemos bueno, varias de las preguntas que están, como la de Carla González, la de Jesús Rodríguez ya le dio respuesta el profesor Giovanni con este comentario que acaba de realizar. Tenemos otros muchos comentarios interesantes que compartiremos con los ponentes en aras, por supuesto, del tiempo. Solo me permito compartir un comentario final que es de José Luis Vegas Roche. Dice: saludos cordiales, excelente conversatorio, felicitaciones a todos los disertantes, una impecable participación. A la sala solo le faltó colocar un párrafo que dijera levántate y anda con respecto a la 526. Entonces, bueno, todos estos comentarios los estaré compartiendo con los ponentes porque hay, como les decía, muchos otros interesantes, y recordarles a todos que esta sesión está siendo grabada, que en la medida en que así lo decidan ponentes y moderador, será compartido en el canal de YouTube de Posgrado UCAP una vez estos lo confirmen. Por este lado tenemos todos los temas cubiertos. Muchísimas gracias. Sí. Sí. No sé, se tuvo que retirar porque va a... Sí, bien. Agotado como tenemos ya el tiempo programado para esta actividad, en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UCAP, damos de nuevo las gracias a los profesores Giovanni Leonero y Jorge Rosell. El profesor Rosell tuvo que retirarse de la sesión para atender otro compromiso que tenía ya pautado. Agradecemos también a las profesoras René Moros y Natalia Vázquez por su valiosa colaboración académica. Gracias a ustedes por acompañarnos, tanto en la sala acá en el campus de Montalbán, como en línea a través de nuestra sala virtual de conferencias. Y nuevamente los invitamos a visitar nuestra página web www.posgrado.ucap.edu.be, donde podrán conocer nuestra oferta en estudios de cuarto nivel. Como decía la profesora Vargas, la grabación de esta conferencia será publicada en los canales y redes sociales de los estudios de posgrado de la UCAP en las próximas horas. Muchas gracias y feliz tarde. Doctor.